Y ahora nos vamos a Estados Unidos y vamos a tocar a uno de los monstruos seriales más impresionantes del país de las barras y las estrellas. A veces cuesta entender que exista alguien tan maléfico como John Wayne Gacy. A veces cuesta entender que cuando hemos tratado a alimañas, demonios, monstruos, ponerle el calificativo que queráis, en este programa, como Jeffrey Dahmer, como Andrei Chikatilo, como Ted Bundy o Richard Ramírez, existan bestias como este macabro payaso, y no lo digo en sentido despectivo, que aún te hiele la sangre. Fue condenado a muerte y no se arrepintió, tras la muerte y violación de una treintena de menores. Vamos a desgranar quién era John Wayne Gacy, pero os tengo que advertir, es un programa o es un apartado duro, no apto para estómagos sensibles. Cuando aquel hombre regordete, con cara de bonachón, le ofreció su sofá para pasar la noche, Timothy no se lo pensó dos veces. Aún quedaban varias horas para recoger el autobús a Michigan y la noche era bastante heladora en Chicago. Pero a la mañana siguiente, mientras el joven de 16 años preparaba el desayuno, John le asestó varias puñaladas. Tras el forcejeo y al ver cómo la sangre emanaba del cuerpo del muchacho, el asesino tuvo un orgasmo. Matar le excitaba de sobremanera. John Wayne Gacy, un respetado miembro de su comunidad, en la cual se disfrazaba como Pogo, el payaso, para entretener a los niños, violó y mató a adolescentes a los que previamente convencía para mantener relaciones sexuales. Con más de 30 crímenes a sus espaldas, la policía encontró todo un cementerio de cuerpos en el garaje trasero de su casa, un escenario dantesco que le llevó a la inyección letal. Nacido el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois, John Wayne Gacy tuvo una infancia de lo más traumática. Su padre, alcohólico y maltratador, abusaba física y verbalmente de su mujer y de sus hijos, incluido de John, al cual menospreciaba y golpeaba sin cesar, llamándole marica o mariposón. Las inseguridades del niño con respecto a su sexualidad comenzaron aquí y fueron aumentando con el paso de los años. También influyeron los abusos sexuales que sufrió con 9 años por parte de un amigo de sus padres y de lo cual jamás se enteraron. John pensaba que le culparían de lo ocurrido, de ahí su silencio, el mismo que utilizó cuando sus compañeros de colegio le acosaban, un bullying que le llevó a encerrarse en sí mismo.
A todo ello se sumaban sus constantes problemas de salud. Sufría importantes mareos. Esto apuntaba a dos posibles factores: el accidente que tuvo con 9 años al caerse de un columpio y golpearse fuertemente la cabeza, cosa que, si os acordáis, también le pasó a Richard Ramírez, y las fuertes palizas por parte del padre. Aquello se tradujo en un coágulo en el cerebro que le hacía perder la conciencia momentáneamente y le impedía concentrarse. Sin posibilidad de terminar los estudios, John encontró en la política una vía de escape. Se ofreció como candidato del Partido Demócrata en su localidad, pero de nuevo se topó con la desaprobación del patriarca. No podía soportar que su hijo estuviese en el bando contrario. Él era republicano y conservador, así que John puso tierra de por medio y se desvinculó de su familia. A sus 18 años, aterrizó en Las Vegas y empezó a trabajar en una funeraria como asistente mortuorio. Se pasaba los días rodeado de cadáveres a los que embalsamaba y preparaba para el funeral. De hecho, su fascinación por la muerte llegó a tal punto que cuando su jefe no estaba, se colaba en los ataúdes de los más jóvenes para acariciarlos. Solo paraba cuando le entraban los remordimientos, un conflicto interior que atajó regresando a casa. Allí se graduó en una escuela de negocios, trabajó en una compañía de zapatos y al mudarse a Springfield conoció a su primera esposa, Marlene Meyers. En 1964 contrajeron matrimonio, tuvieron 2 hijos y se mudaron a Waterloo, Iowa, donde dirigió varias franquicias de la cadena Kentucky Fried Kitchen, propiedad de su suegro. Pero las fantasías homosexuales de John no cesaban. Estas encontraron salida al unirse a la Cámara Junior de los Estados Unidos de Waterloo. Como miembro reconocido y admirado de su comunidad, John recibió varias distinciones, pero todo era una fachada. Con el tiempo, esta situación se vio inmersa en actividades relacionadas con las drogas, la prostitución, la pornografía o el intercambio de parejas. Gacy, uno de los más asiduos, incluso transformó el sótano de su casa en una especie de club donde acudían meretrices y adolescentes con ganas de alcohol. Gracias a su estatus social, John pudo acceder a menores, hijos de otros socios, a los cuales convencía para mantener relaciones sexuales. La primera víctima fue Donald Burgess, de 15 años, al cual engañó diciéndole que le pondría una película X. Nada más llegar a su domicilio, Gacy emborrachó a Donald, puso la cinta pornográfica y le presionó para practicarse sexo oral. El adolescente lo hizo, pero se lo contó a sus padres y terminaron denunciándolo ante las autoridades por abusos sexuales. Tras ser detenido y llevado ante un tribunal, John alegó que era víctima de acusaciones falsas y una estratagema para desprestigiarle políticamente. El padre de Donald era su rival en la Cámara Junior. No le sirvió de nada, y menos cuando contrató a un matón para dar a una paliza a Donald. Esta idea se le volvió en contra y terminó acudiendo a una evaluación psiquiátrica que dictaminó que sufría un trastorno de personalidad antisocial. Pese a los informes, John fue declarado apto y responsable de sus actos. De hecho, el delincuente sexual se declaró culpable de mantener relaciones de sexo oral con Donald, pero, una vez más, echó la culpa a la víctima
reseñando que el joven venía buscándolo y que él solamente accedió a ello. El tribunal lo sentenció a 10 años de prisión en una cárcel de máxima seguridad en Anamosa, Iowa. Era diciembre de 1968. Tras el veredicto, jamás volvió a ver a su esposa ni a sus hijos. Como ocurre con este tipo de presos de naturaleza sexual, el presidio para John fue como un paseo por el parque. Se comportaba como una persona modélica y se convirtió en el cocinero de la penitenciaría. Todo en él irradiaba ejemplaridad. Quizás por eso solo cumplió 18 meses y obtuvo la libertad condicional con 12 meses de vigilancia. Tras este periodo entre rejas, John decidió regresar al estado de Illinois, pero a una zona donde nadie conocía sus antecedentes penales. Compró una casa en Norwood Park, Fawcett, e inició una nueva etapa profesional en el sector de la construcción. Allí contactó con una amiga del instituto, Carol Hoff, con quien se casó en segundas nupcias. Pero sus impulsos sexuales con menores no cesaron. Atacó a un adolescente en 1971, quien, pese a denunciarlo, no se presentó ante el juez para ratificar la acusación. Así fue como Gacy se volvió a librar de la cárcel y sus oficiales de la condicional se quedaron al margen. Nadie les informó al respecto. Además, sus andanzas sexuales prosiguieron mientras distraía a su comunidad. El depravado se inventó una imagen íntegra y honorable, disfrazado de Pogo el payaso, para actuar ante los niños. Hago aquí un pequeño inciso a modo de curiosidad. El cómic creado por el dibujante Todd McFarlane, famoso por haber participado en proyectos de Marvel como X-Men o la Patrulla X, cuando se marchó de la compañía y creó la suya propia, fue el creador del superhéroe o antihéroe llamado Spawn. Hay uno de los enemigos de Spawn, Violator, que está basado en la figura de John Wayne Gacy. De hecho, es como la versión demoníaca del propio demonio del payaso Pogo. Todo lo compaginaba con su filiación al Partido Demócrata, donde llegó a tener cierta presencia a nivel local. Tanto es así que pudo hacerse una fotografía junto a Rosalind Carter, la que fuese primera dama y mujer del presidente de Estados Unidos Jimmy Carter en 1978. En la imagen incluso se puede leer a modo de dedicatoria lo siguiente: para John Gacy, los mejores deseos. Lo que no sabía la primera dama es que en aquel momento su fiel político había asesinado ya a más de 30 niños. Uno de los primeros en morir fue Timothy McCoy, de 16 años, que aguardaba en una estación de autobuses. Gacy le convenció para que durmiese en su casa y a la mañana siguiente, creyendo que el joven quería atacarlo con un cuchillo, estaba untando mantequilla en una tostada, le asestó varias puñaladas en el pecho. Entonces tuvo un orgasmo. Ver cómo la sangre le salía del cuerpo me excitó, declaró una vez detenido. Tras enterrarlo en el garaje de su casa, continuó con los asesinatos. Después, llegaron los de John Butkovich, de 17 años, Samuel Splecton, de 14, James Hackerson, cuyo cuerpo no fue identificado hasta 2017, Kenneth Park, de 16 años, o Michael Marino, de 14. El modus operandi era siempre el mismo:
engatusaba a jóvenes con drogas, películas pornográficas o con ofertas de trabajos a $5 la hora para terminar durmiéndolos con cloroformo. Luego los ataba, torturaba, violaba y les asesinaba mediante el número de la soga. Esta táctica consiste en estrangular a las víctimas con un cinturón alrededor del cuello, mientras lo presionaba con un palo o con un cuchillo. Una vez muertas las víctimas, las enterraba en la cochera. Algunas de las violaciones y asesinatos se volvieron más frecuentes con su segundo divorcio. Los últimos incluso con pocas semanas de diferencia. Uno de los casos que propició la captura del payaso asesino fue el de Jeffrey Ricknall, al que Gacy secuestró, drogó, agredió sexualmente utilizando varios instrumentos y abandonó en un parque público en 1978. Cuando el joven despertó, acudió ante las autoridades para denunciar lo ocurrido, pero le ignoraron. Aquí empezó su propia batalla personal para dar con el culpable. Ricknall localizó el vehículo de Gacy, con el que perpetraba los raptos, y dio aviso a los investigadores. Lo arrestaron y aunque quedó en libertad a la espera del juicio, la policía lo tenía ya en su punto de mira. No fue suficiente porque días después el agresor volvió a actuar. Esta vez secuestró a Robert Pies, de 15 años, al que convenció para dejar su empleo en una farmacia y trabajar para él en su empresa de construcción. El muchacho informó a su madre del cambio de planes y jamás regresó. La denuncia por desaparición llevó a los agentes a contactar con las últimas personas que habían hablado con el chico. Una de ellas era John Wayne Gacy, al que, tras interrogarlo, se toparon con múltiples incongruencias y un largo historial de antecedentes por corrupción de menores. Con estas pruebas, la policía registró el domicilio del sospechoso y descubrieron multitud de objetos incriminatorios. Desde documentos de identidad de los adolescentes desaparecidos, sus ropas y joyas, hasta esposas y jeringuillas, por no mencionar libros de pederastia. La detención se produjo el 22 de diciembre de 1978. Pero aún faltaban por hallar los cadáveres de sus víctimas. No hizo falta que Gacy confesase los crímenes porque, en cuanto removieron la parte trasera del garaje, localizaron un cementerio de cuerpos. Había un total de 29. El resto los arrojó al río por falta de espacio. El trabajo de los forenses para recuperar los despojos fue tan farragoso que tardaron varios meses en terminar. Del subsuelo sacaron fémures, cráneos, costillas, brazos, todos ellos envueltos en bolsas de plástico. De todos los cadáveres recuperados, 8 jamás pudieron ser identificados. Tampoco los rescatados en el agua. Aunque 20 años después del arresto de Gacy, la policía de Chicago consiguió encontrar algunos enterrados en la casa de su madre. Si bien el acusado se declaró inocente ante el juez, alegando sufrir enajenación mental, durante la celebración del juicio entre febrero y marzo de 1980, se desmontó esta teoría gracias a los informes periciales. En ellos se desmontaba la tesis de defensa, arguyendo que Gacy no solo fue consciente de los actos, sino que además trató de borrar las pruebas que le imputaban. El tribunal tampoco creyó otro de sus surrealistas argumentos, que los homicidios fueron producto de accidentes sexuales debido a una supuesta asfixia autoerótica. El 12 de marzo de 1980, John Wayne Gacy fue condenado a varias cadenas perpetuas y a varias
condenas de muerte. Durante los 14 años que tardaron en ajusticiarlo, el serial killer se dedicó a vender sus pinturas y dibujos bajo el apodo de Pogo el Payaso, algunas de lo más tétricas. El 10 de mayo de 1994, Gacy fue ejecutado mediante inyección letal. Minutos antes de su ajusticiamiento, cientos de personas se congregaron en el exterior del recinto para celebrar que uno de los peores asesinos en serie de Estados Unidos iba a morir. Entre sus manos portaban pancartas que decían "No tears for the clown", sin lágrimas por el payaso. Por su parte, Gacy soltó unas últimas palabras a modo de maldición. Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. Besadme el culo, que nunca sabréis dónde están el resto. Una vez muerto, les trajeron su cerebro para que un equipo de neurólogos y psiquiatras lo estudiasen. Su misión, tratar de determinar si presentaba alguna desviación que justificase su instinto criminal. Nunca se llegó a ninguna conclusión sobre esto. A modo de recordatorio, me gustaría narrar quiénes fueron sus víctimas identificadas. Timothy McCoy, el 3 de enero de 1972. John Butkovich, 29 de julio de 1975. Darrell Sampton, el 6 de abril de 1976. Randall Reffel, el 14 de mayo de 1976. Samuel Stapleton, 14 de mayo de 1976. Michael Bonin, el 3 de junio de 1976. William Carroll, 13 de junio de 1976. James Hackerson, 6 de agosto de 1976. Kenneth Parker, 24 de octubre de 1976. William Bundy, 26 de octubre de 1976. Gregory Goddick, 12 de diciembre de 1976. John Siak, 20 de enero de 1977. John Prestidge, 15 de marzo de 1977. Matthew Browman, 5 de julio de 1977. Robert Gilgory, 15 de septiembre de 1977. John Maury, 25 de septiembre de 1977. Russell Nelson, 17 de octubre de 1977. Tommy Bolling, 18 de noviembre de 1977. David Talsma, 9 de diciembre de 1977. William Kindred, 16 de febrero de 1977. Timothy O'Rourke, 16 o 23 de junio de 1978. Frank Landing, 4 de noviembre de 1978. Robert Peace, 12 de diciembre de 1978. Michael Marino, 24 de octubre de 1976. Se cree que John Wayne Gacy tenía personalidad múltiple, porque la elección de la figura del payaso para ser debida a la identificación con su infancia traumática, situación que le generó el padecimiento de graves disfunciones sexuales y motivo por el que buscó en la sodomía y el asesinato un antídoto contra la impotencia. Por otro lado, sus víctimas eran masculinas, calmando así otro de los traumas infligidos por su padre, la culpabilidad de ser homosexual. Esencialmente, cuando torturaba y mataba a sus víctimas, acababa con su propia imagen de la infancia a modo de expiación por su culpa o falsos pecados. Con una personalidad altamente antisocial
pero con un cinismo de tal nivel que solía organizar reuniones en su casa sin importarle levantar sospechas. Parecía no ser consciente de la gravedad de sus actos criminales, como si fuese capaz de separar su faceta de asesino con la de anfitrión ejemplar, producto de su falta de conexión con la realidad, casi como si sufriese un desdoblamiento de personalidad. Otros de los rasgos más relevantes son su egocentrismo y el deseo de dominación. No le bastaba con asesinar a sus víctimas, necesitaba recrearse en su castigo, sentir que las víctimas sufrían y suplicaban, al igual que Wayne lo hacía con su padre. Necesitaba castigar su imagen juvenil y adquiría la figura dominante de su padre. Sus actos criminales llegaron a su fin en diciembre del 78 tras la desaparición de un adolescente de 15 años que había acudido a la casa del payaso Pogo a pedir trabajo. La policía abrió la investigación y descubrió que John Wayne Gacy ya contaba con antecedentes penales y que había estado en prisión en 2 ocasiones por acoso, agresión y violación de adolescentes. Lo demás, como os narraba, pues ya lo hemos contado. Recordaros a todos que todos los jueves, a partir de las 22 horas, podéis seguir esta labor de información y divulgación sobre la Crónica Negra, los sucesos, en el canal de YouTube del Rincón del Disidente. Es un poquito más amplio que lo que hacemos aquí en Lunes Negros, pero está completamente hermanado. Y lo dicho, queridos oyentes, la sociedad está en un momento en el que la Crónica Negra se ve beneficiada por la cantidad de sucesos y crímenes que cada día nos toca narrar e informar. Ojalá esto no fuese así. Ojalá viviésemos en un mundo de paz, amor y respeto. Pero está dentro de la naturaleza humana el destruirnos mutuamente, por desgracia. Para ello, siempre desde el rigor, siempre desde la verdad, siempre llamando a las cosas por su nombre y con un atisbo de denuncia social, desde el Rincón del Disidente o desde Lunes Negros, denunciaremos y daremos voz siempre a las injusticias con las víctimas. Que paséis muy buen inicio de semana. Muy buenas tardes.